La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay dio a conocer en estos días las cifras de ventas de automóviles 0 kilómetro correspondientes al mes de octubre. ¿Y qué marcaron? Un aumento de 20% respecto a octubre del año pasado. Teniendo en cuenta que en 2021 las ventas de vehículos nuevos ya habían sido altas, hoy les proponemos hacer foco en el dinamismo que viene mostrando el comercio automotor en estos últimos meses y conocer también perspectivas, qué puede ocurrir de ahora en adelante. Para eso estamos con la economista Delfina Matos, socia en Exante. Delfina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, bienvenida nuevamente, porque Delfina se está reintegrando el viaje de Ciencias Económicas. Hacía meses ahora que no la escuchábamos. Después de un tiempo, sí. Está aterrizando. Bueno, Delfina, a ver, ¿te parece si empezamos repasando lo que dejó este dato de ventas de autos 0 kilómetro de octubre? Sí, perfecto, Romina. Y como decía Emiliano al principio, según estos datos preliminares de ACAU, en octubre se habrían vendido unos 4.700 automóviles 0 kilómetro. Este dato marcó el cuarto mes consecutivo de aumento de las ventas y el segundo mes con mayores unidades comercializadas este año, tras lo que había sido el mes de marzo, cuando se registró un pico asociado a la llegada al país de varias unidades que venían con la entrega demorada. Si lo ponemos en términos relativos, esto implica un incremento de 21% interanual en octubre y de 6% en el acumulado del año respecto a enero-octubre del año pasado. Es importante destacar que el año pasado las ventas ya habían sido altas en una comparación histórica, lo que hace todavía más llamativo este buen dinamismo que sigue exhibiendo el comercio automotor. Uh-huh. A ver, Delfina, ¿te parece si repasamos cómo han evolucionado las ventas en los años anteriores para poner, como decías, esta cifra en perspectiva? Claro, desde 2011 hasta 2014 vimos un muy buen dinamismo de las ventas de vehículos nuevos, con ventas mensuales promedio de unas 4.500 unidades, pero desde entonces, si bien con una pausa en 2017, las ventas tendieron a caer, llegando en 2020 a un mínimo en una década de menos de 35.000 unidades vendidas en el año. Claramente, en ese bajo registro de 2020 incidió fuertemente la pandemia, que supuso ventas extraordinariamente bajas en abril, cuando la actividad se paralizó, pero de hecho ya a mediados de 2020 se habían recuperado los niveles de ventas prepandemia y en la segunda parte del año las ventas siguieron creciendo. Y la verdad es que este buen desempeño del comercio automotor se mantuvo en 2021 y en lo que va de este año. En 2021 se comercializaron más de 49.000 unidades y este año estamos viendo ventas de 4.300 unidades por mes en promedio, por lo que seguramente cerramos el año con un nuevo aumento. Estamos con ventas de autos 0 kilómetro alrededor del 20% más altas a las de 2018 y 2019. Uh-huh. Delfina, ¿cuánto está incidiendo en ese dinamismo que mencionás la venta de, por ejemplo, autos eléctricos o autos híbridos? Bueno, la realidad es que no tenemos información de series históricas por tipo de vehículo, solo las ventas totales por marca. Pero de todas maneras, a partir de datos divulgados recientemente por Uruguay 21, sí se constata que estamos viendo un aumento de las importaciones de vehículos eléctricos. Entre enero y agosto de este año, la importación de vehículos eléctricos de Uruguay ascendió a unos 20 millones de dólares, lo que supuso una suba de 11% respecto al mismo periodo del año pasado. Desde Uruguay 21 estiman que los autos eléctricos representan 1% de las ventas totales de autos por año, uh-huh, y el 10% si le sumamos las ventas de autos híbridos. Por lo que por el momento representan una porción pequeña del total de ventas de automóviles, pero es una tendencia que sin duda se viene afianzando. Bien. Yendo entonces ahora a los motivos detrás de este dinamismo que estamos comentando, ¿no?, en este mercado automotor, ¿qué factores están explicando los altos niveles de venta que estamos viendo desde el año pasado, como vos decías? Bueno, son varios los factores que explican este dinamismo. Por un lado, como hemos analizado en otras oportunidades en este espacio, la pandemia trajo un incremento del ahorro, por lo que fue la represión obligada del consumo de varios servicios ante las restricciones impuestas en todo el mundo. En aquellos hogares donde no hubo afectación de los ingresos
con la llegada del COVID bajó mucho el consumo en servicios, en salidas, recreación en general, viajes, y lo que no se gastó en lo que era el patrón de consumo habitual, se transformó de alguna manera en ahorro no deseado o no planificado, que tendió a canalizarse a otros consumos, entre otras cosas, la compra de automóviles. Probablemente se adelantaron decisiones como la renovación del vehículo o también la compra de un vehículo adicional en algunos hogares donde se procuraba evitar además el uso del transporte público en los momentos más agudos de la pandemia. Uh-huh. Ese efecto fue muy claro en la segunda mitad de 2020 y en 2021, pero luego, como era de esperarse, se fue diluyendo. En cualquier caso, como decía antes, las ventas de autos nuevos permanecen en niveles muy altos en una comparación histórica, porque además hay otros elementos que inciden. A ver, vayamos a eso. ¿Qué otros factores están incidiendo y haciendo atractiva la decisión de comprar autos nuevos, concretamente? Uh-huh. Sí, bueno, en la decisión de compras de autos nuevos es clave el valor del dólar, porque Uh-huh. son bienes esencialmente importados. Por tanto, la caída del tipo de cambio en nuestro país tiende a suponer un abaratamiento de los autos respecto a otros productos o servicios de origen local. Y eso fue lo que pasó durante gran parte de estos últimos años, y especialmente este año, en el que el dólar en nuestro país viene cayendo 10% frente al cierre de 2021. De hecho, si miramos la evolución del precio del consumo de los automóviles nuevos, que publica el INE mensualmente, vemos una caída en términos reales de 3% en 2021 y de 7% en lo que va del 2022. Bien, está claro, Delfina. Ahora, por otro lado, hace algunas semanas hablábamos con ustedes acerca de la expansión del crédito bancario este año, ¿no? Uh-huh. ¿Eso siguió siendo así? Particularmente, a ver, ¿estamos viendo aumentos a nivel de crédito para la compra de automóviles? Sí, el crédito bancario en general, como decías, siguió subiendo este año y viene mostrando un dinamismo excepcional. Yendo al subsector que nos interesa hoy, el endeudamiento de las familias con la banca local para la compra de vehículos también viene evolucionando al alza. En septiembre totalizó unos 390 millones de dólares, que eso es un monto más de 60% superior al del mismo mes del año pasado, y es un nivel realmente muy alto si lo comparamos con años previos. Ahora, de todas maneras, Romina, el crédito automotor financia una porción muy pequeña de las compras totales de automóviles en nuestro país, uh-huh, mucho menor de lo que se observa en otros países, y eso ha sido así tradicionalmente. Bien. Ya para ir terminando, ¿qué esperan en Exante para el mercado automotor en los próximos meses, Delfina? Bueno, en primer lugar, es importante señalar que las ventas de vehículos 0 kilómetros están marcando un fuerte contraste con otros indicadores de consumo en los últimos meses. Uh-huh. De hecho, las cifras de PIB que comentamos el mes pasado con ustedes ya habían mostrado que el consumo privado se estancó en el segundo trimestre del año, y los indicadores de demanda doméstica que seguimos en Exante apuntan en general a que el consumo habría mantenido un escaso dinamismo en los meses más recientes. Y esto es consistente con un mercado laboral que ha tenido un deterioro en lo que va del año y con la caída que ha sufrido el poder adquisitivo de los salarios en los últimos 3 años. Nosotros en Exante estamos aguardando que los salarios reales comiencen a recuperarse y que el empleo deje de caer y al menos tenga una leve suba el año que viene. Y en ese marco estimamos que el consumo privado retomará una senda alcista en los próximos trimestres, aunque manteniendo un crecimiento muy gradual en lo que resta de este año y en 2023. Sin embargo, al mismo tiempo esperamos que el dólar tenga tendencialmente un incremento y que algunos de los factores más transitorios que comentábamos que estuvieron impactando en las ventas de este último tiempo, como la canalización de un ahorro no deseado durante la pandemia, ya no van a estar operando. En ese contexto es que estimamos que luego de cerrar este año con un nuevo aumento, las ventas de automóviles tendrían una caída el año que viene. Proyectamos ventas de unos 50.000 automóviles 0 kilómetros este año, bajando a unas 45.000 unidades en el conjunto de 2023, que de todos modos son niveles altos en comparación con años anteriores.
Delfina, gracias por este análisis a propósito de las ventas de autos 0 kilómetros que volvieron a aumentar en octubre. Bueno, qué factores hay detrás de este buen desempeño y qué perspectivas manejan para los próximos meses. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Bien, gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. Un abrazo, chao, chao. Chao.